Momento de compartir con ustedes esta entrevista. Como anunciamos, ya nos acompaña el señor Dani Durán, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Vamos a hablar acerca de estos nuevos proyectos que ya fueron anunciados también de manera oficial. Ministro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, Edgar, para vos y para la audiencia. Muy contento de estar acá para poder explicar algunos de los proyectos que tenemos en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y en el marco de estos proyectos tenemos que hacer anuncio de esto que también se hacían ecos varios medios. Estos departamentos que podrían ser en parte una solución para muchas familias que buscan su primera vivienda. Totalmente, nosotros ya tenemos, vamos a decir, el planeamiento total de lo que sería una ciudad modelo, una mini ciudad. Va a contemplar en primera etapa 2.160 departamentos. Es una perfecta alianza público-privado en donde el Ministerio de Vivienda pone toda la parte del terreno y la infraestructura, y los desarrolladores inmobiliarios llevan adelante el proyecto, en donde van a tener ya en total, al terminar la primera y la segunda etapa, 3.000 departamentos. Estamos hablando entre 12 a 15.000 personas que van a vivir en ese predio con todas las comodidades, independientemente de departamentos de 2 y de 3 dormitorios. Van a existir toda la parte de juegos de niños, la parte recreativa, la parte de una pileta, un quincho, es decir, es un barrio cerrado gigantesco con una muy buena proyección para la clase media, ya que vamos a aplicar la ley que permite el subsidio a las personas, y a partir de allí un financiamiento a través de bancos de hasta 20 años. Y estamos hablando de cuotas entre 2.300.000 a 2.500.000, pero precio de alquiler, pero teniendo ya el departamento propio. Estos departamentos van a estar en lo que es el complejo Mariano Roque Alonso, para que la gente se ubique, que está frente al predio de la Expo. Esa Así estructura mismo, que estuvo por muchos años abandonada es la que hoy día va a formar parte de esta solución habitacional. es así, enfrente de la Expo. 26 años estuvo parada la obra. 26 años, y hoy ya hemos conseguido dar adelante toda esta rehabilitación, y yo creo que va a ser un lanzamiento importante y complementario a otros que tenemos. Ya nosotros a partir de noviembre, diciembre vamos a estar lanzando otros proyectos inmobiliarios en Lambaré, en la ciudad de San Lorenzo, en donde Luque también, en donde vamos a tener a disposición de la gente departamentos desde hasta precio máximo 1.800.000 guaraníes. Es decir, vamos a ir entrando en los 4 niveles que tiene nuestra ley, que contempla justamente el apoyo a la clase media, media-baja. Ya se concretó la firma con el consorcio que fue adjudicado. Empezamos con lo primero, con lo básico, que es la parte de infraestructura, agua. La parte va a tener su propia planta de tratamiento cloacal, toda la parte vial, que es importante para llevar adelante esto, y ya lo hemos firmado en el curso de la semana pasada. Nosotros tenemos contemplado entre el 10 y el 12 de este mes de septiembre ya la palada inicial. Vamos a contar con la presencia del presidente de la República, y obviamente esta obra, recalco que estuvo parada durante más de 26 años, que era todo el mundo pasaba enfrente a la Expo o iba a la Expo en la época del mes de agosto y veía que era una obra inconclusa. Hoy día ya tenemos totalmente avanzado eso, y una muy buena noticia para la gente que está esperando, como vos decías, el sueño del departamento o la casa propia. Estamos hablando de 11 millones de dólares en lo que va a costar remodelar y hacer prácticamente de cero todo esto, y en la financiación, que es importante porque muchas personas están pendientes, ya me imagino. ¿Cómo se va a ejecutar esto finalmente? ¿A cuánto se espera que se culminen las obras, de acuerdo a la proyección que ustedes tienen, en ser realidad este sueño de la casa propia? Bueno, como toda obra grande, como implica esto, nosotros calculamos, está en el contrato, 24 meses, pero la empresa constructora de la parte de servicios. Por eso es importante recalcar que lo primero que hay que hacer es obviamente abrir la parte de las calles, las avenidas, colocar la instalación de agua, las instalaciones de la propia planta de residuos cloacales que vamos a tener, y eso
el contrato está en 24 meses, la compañía cree que lo va a terminar en 20 meses. A partir de allí, en simultáneo, ya empiezan también la construcción de los edificios. O sea, nosotros de esta obra estamos hablando prácticamente 2 años toda la parte de infraestructura y otros 3 a 4 años la parte de terminación de los edificios. La buena noticia, recalco, es que esto ya está en marcha. Como decían los chinos, un largo viaje empieza con un simple paso. Nosotros hemos rescatado después de 26 años este proyecto emblemático y vamos a concretarlo lo antes posible. Un detalle muy importante, te refería a los a los 11 millones de dólares, que es netamente para la parte de infraestructura. Okay. Cuando empiecen las obras, nosotros estamos hablando de un proyecto global de 115 millones de dólares, en donde el Estado está completando 22 millones de dólares, más aproximadamente 15 millones de subsidio, pero el resto, estamos hablando de casi 80 millones de dólares, le corresponde al sector privado. Entonces es una inyección muy importante en donde el Estado pone a disposición, como lo mencioné, la parte de infraestructura, un subsidio habitacional para las personas que deseen acogerse a este beneficio de dejar de pagar un alquiler y tener su vivienda propia, y el sector privado dinamiza esto. Es una cosa muy importante. Este predio era del IPS. Este predio anteriormente fue del quebrado Banco Nacional de Trabajadores, posteriormente fue adquirido por el IPS, posteriormente la Senavitat en su época 2016 lo compró y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ahora nosotros iniciamos esta nueva etapa. Es 17 hectáreas que fueron 17,8 hectáreas, de las cuales prácticamente el 100% va a estar destinado a las viviendas, los departamentos y toda la parte de los amenities que ya había mencionado. Dentro del proyecto global o el plan máster, como se dice, ¿ya se ha pensado o ya se tiene definido cómo las personas van a ser beneficiarias de este proyecto? Porque paralelamente me imagino que, bueno, ya se está trabajando en eso, o finalmente ya se tiene esto, porque son muchas las familias que van a estar pendientes. Y otro de los puntos que me llama la atención, 2.300.000 y 2.500.000. Esto va a depender de su capacidad de solventar estos gastos. Va a haber un equipo específico, va a estar estudiando todo esto. ¿Cómo se va a llevar? Esto por supuesto que es muy importante. Es como cualquier crédito que uno quiera acceder a un banco de plaza, con dos diferencias muy importantes. Primero, que obtiene un bono, un subsidio habitacional que le da al gobierno del 15%. Esto lo hace a través del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. La gente puede anotarse, se hace un estudio correspondiente de las familias, por ejemplo, papá, mamá, hijo, que puedan aportar, y a partir de allí se hace un sedazo social en donde el Estado le da un subsidio a esta familia. Posteriormente esto pasa al Banco Nacional de Trabajadores o cualquier otro banco de plaza, que le financia a una tasa preferencial los próximos 20 años para que pueda pagar. Mucha gente que hoy día está probablemente viviendo en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá de repente, y que gaste una cantidad importante, póngale 2 millones de guaraníes en el alquiler, ¿cómo no va a querer por 2.300.000 ya tener su departamento propio y viviendo con todas las comodidades de área recreativa, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se hace la gran pregunta uno, ¿cómo el Estado invierte prácticamente en dar un subsidio, pero eso dinamiza la economía con un 80 o 85% restante? Esto va a generar en principio una cantidad de entre 600 y 800 obreros de mano de obra, y posteriormente cuando entren en la parte de construcción, por supuesto que eso se va a ampliar. Así que es una gran perspectiva. Primero, permite que la vivienda sea accesible a un nivel de gente de clase media, media baja. Segundo, permite una generación de mano de obra muy importante. Y tercero y último, lo que ya venía destacando, la importancia de, digamos, el movimiento económico a través del sector privado, que es lo que dinamiza. Entonces,
tenemos 3 componentes muy importantes en todo tipo de proyectos que vamos a ir encarando de la clase media, media-baja. Este complejo también contempla espacios comunes de esparcimiento, digamos, en donde se pueda generar esa interacción también, como tenemos como modelo el barrio San Francisco, ¿también se ha pensado en eso? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que entender de que en este es un efecto dinamizador diferente. Barrio San Francisco fue con un aporte de casi el 100% estatal, pero esto no. Esto es un 15% de aporte del gobierno a través de un subsidio y el resto el dinamizador que va a generar la clase media, media-baja. Tiene los amenities normales de un barrio cerrado gigante, en donde vamos a tener una pileta, en donde vamos a tener quinchos, en donde vamos a tener área recreativa para los niños, en área deportiva, áreas de senderos de caminata para que la gente pueda realizar todo tipo de actividades. Y un detalle muy importante, por eso estamos ya firmando convenios con diferentes entes estatales. Por ejemplo, vamos a tener el Wi-Fi en la mayoría de las áreas, es decir, va a ser un ejemplo de qué es lo que se puede hacer. En otros países ya lo vienen haciendo. Hoy lo vamos a hacer acá en Paraguay y estamos más que orgullosos del trabajo que ha hecho el equipo para poder llevar adelante todo este proyecto. Y hay mucha gente, quiero adelantarte, hay 2.800 personas ya peticionantes. O sea, que va a ser una eso puja. vamos a hacer obviamente posteriormente un estudio, pero ya están abiertas las posibilidades de que la gente se acerque al ministerio y pueda anotarse. Hay más de familias, que ganan en conjunto, papá, mamá, hijo, familia entera, más de 8 millones de guaraníes que van a hacer entrar dentro de este tipo de planes. Y aclaro, porque es muy importante, siempre me preguntan, pero eso no es para la clase media, media. Claro que sí, van a venir otros planes. Van a venir otros planes, ya lo había mencionado, en Luque, en Lambaré, en San Lorenzo, en donde las cuotas van a estar alrededor de 1.600.000 a 1.800.000 guaraníes por departamento. Claro, sumado al departamento, estamos hablando también de la zona en donde se está desarrollando esto. Totalmente. O sea, se piensa en todo esto, no solamente en lo que hace el espacio físico de tener un departamento con esta característica. Totalmente. Lo que pasa es que los otros emprendimientos son emprendimientos de 60 o 80 departamentos y de Mariano Roca Alonso, por la magnitud que va a llegar a 3.000 departamentos, es realmente lo impactante. Y ahora, ¿se ha pensado, ministro, y disculpe lo interrumpa, 3.000 personas, estamos hablando... 3.000 departamentos. 3.000 departamentos. 12.000 a 15.000 personas. 15.000 personas que van a estar, digamos, generando una dinámica interesante en la zona. Así pero es. que van a tener que movilizarse, van a tener que tener un área de ingreso, o sea, ¿se ha pensado en todo eso también, las obras complementarias, entre comillas, digo bien, de lo que pueda generar esto en una hora pico, por ejemplo? Por supuesto. Vos sabés que es muy importante esto que estás recalcando porque ya inclusive se piensa detrás del complejo, existe una avenida que une Puente Remanso, por ejemplo, con toda la zona del Botánico. Es decir, esto va a dinamizar en general la zona completa. Ya hay un predio que ha sido alquilado por un futuro supermercado gigante, es decir, va a mover mucho de todo el entorno. Siempre suelo decir de que no solamente podemos decir se va a hacer un departamento o una serie de departamentos como estos. Van a haber seguramente peluquería, van a haber seguramente farmacia, van a haber seguramente supermercados, van a haber seguramente inclusive hasta estaciones de servicio ahí en forma cercana. O sea, moviliza y dinamiza. Y esa es la inyección que tiene que... El otro día estaba conversando con un economista muy respetado, Manuel Ferreira, en donde justamente él nos decía, siempre el sector público invierte el 20% y el sector privado es el dinamizador de toda la economía, pero el que marca la cancha, el que empieza a hacer, digamos, que la pelota económica circule, es el sector público. Y yo creo que en este caso se da un perfecto razonamiento a ello. Nosotros vamos a completar un barrio, vamos a poner a disposición entre 12 a 15.000 personas, las cuales van a necesitar una serie de servicios. Ponele, ¿cuánta gente va a necesitar estar, quién lo diría, con una peluquería ahí cerca?
o como había mencionado, una farmacia, porque van a tener mucha gente. Ministro, ¿y quién se va a encargar de que esto sea sostenible a lo largo de los años? Porque hablamos de un financiamiento que necesita, digamos, un seguro, entre comillas, en lo que uno está pagando. Esto, una vez que una persona, una familia termine de pagar, pasa, digamos, ya a manos de la persona propietaria, o el ministerio siempre va a tener esa intervención, o quién se va a encargar de controlar que no se alquile, por decirlo de cierta forma, o que esto no sufra ciertas modificaciones que puedan, digamos, comprometer de parte de la estructura, o de cierta forma también modificar lo que hace al plan que hoy día se presenta. Mire, esto realmente es una compra. Las personas dejan de pagar un alquiler y compran su propio departamento, ¿verdad? Todo emprendimiento edilicio conlleva con la municipalidad digamos, un compromiso de respetar las reglas básicas. Hay un contrato en donde ellos se acogen, y es ahí donde empieza a funcionar ya lo que sería el tema del consorcio, en donde ellos mismos nombran sus autoridades. Es decir, traslademos lo que es un edificio actual de probablemente 80 o 90 departamentos a un consorcio gigantesco en donde están aproximadamente 3.000 departamentos, ¿verdad? Hay reglas de convivencia, eso está estipulado, y obviamente ellos tienen su consejo directivo, que es el que organiza toda la convivencia social. Okay. Es decir, que el propietario se hace cargo una vez que ya ingresa en el lugar. Claro. Y tiene que hacerse... Un detalle muy importante. Sí. Este sistema de la ley contemplada para la clase media, media-baja, permite que la persona vaya ahorrando un 5% del valor del departamento previamente, que es un requisito que está en la ley, pero desde el momento que le entregan el departamento, a partir de allí recién empieza a pagar la cuota. Es decir, es muy interesante porque permite que la persona primero vaya haciendo, de acuerdo a sus posibilidades, el ahorro previo. Una vez que completa el ahorro previo, puede dejar de alquilar su casa cuando le dan la llave del departamento. Es decir, automáticamente ingresa pagando lo que venía probablemente haciendo como alquiler. Esto es un detalle muy importante porque muchas veces para la persona, póngale que tenga una cuota de 2.600.000, es muy difícil pagar anticipadamente 2.600.000 más el alquiler. Claro. Hoy día con esta ley 5638, que es la que permite este bono, este subsidio del Estado, hace que te entregan la llave de tu departamento y ahí empezás a pagar tu cuota. O sea, que es lo que corresponde. Así una vez es. que uno está. En materia de presupuesto, ¿a cuánto hemos alcanzado un porcentaje, ministro, en atención a que ya superamos los primeros 6 meses del año, y a partir de esto la proyección que se tiene? Porque una cosa es contar con los fondos y otra es la realidad, que es la ejecución. Nosotros hemos llegado a un 44,74 para ser más exacto en el mes de julio. Hoy día hemos cerrado el mes de agosto con un 39% de ejecución presupuestaria, porque recibimos en la primera quincena de agosto una inyección muy importante de dinero que vamos a ir gastando obviamente en el curso de estos otros 6 meses. Así que estamos más que satisfechos, llegamos a un 45% en los primeros 6 meses, y a partir de allí tenemos ya una proyección de realizar un llamado para 2.500 nuevas viviendas. Es decir, ya vamos anticipándonos a lo que estaríamos terminando el año 2020, y con una muy buena ejecución que nos permitió en los meses de mayo y junio y julio la inyección de Hacienda. Fue muy importante para que completemos 10.000 viviendas, 5.000 terminadas y 5.000 que ya están en inicio. A eso tenemos que sumarle estas 2.500 que estoy hablando en este segundo semestre que vamos a proyectarlo. Pero somos ambiciosos porque tenemos la propuesta de que podamos llegar probablemente a 3.000 a 3.500 viviendas si contamos con los fondos que Hacienda nos pueda proveer. Y siempre recalcando el efecto dinamizador que tiene la construcción de vivienda. ¿Usted deja la pelota en manos de Hacienda? Estamos, y claro, porque Hacienda
tenemos que entender que nos da de acuerdo al dinero que dispone, ¿verdad? Nosotros tenemos cartera de clientes, sobran. ¿Tenemos equipo para poder realizarlo? Tenemos 68 empresas constructoras que pueden llevar adelante los proyectos. ¿Qué es lo que necesitamos? El capital, porque no nos olvidemos que a diferencia de lo que veníamos hablando de la clase media, media baja, estos son directamente para la vivienda social, en donde el Estado da un 95% de subsidio, solamente un 5% lo tiene de retorno que lo lleva la empresa constructora, es decir, prácticamente es un subsidio de casi para el Estado del 100%. Y hoy en este momento económico tenemos que ser conscientes que Hacienda nos da lo que puede darnos. Por eso yo creo que si sobra algún dinero en obras públicas o sobra algún dinero en alguna otra institución, el Ministerio de la Vivienda está disponible a continuar generando tres cosas. Primero, mejor vivir de las personas en el ámbito social. Segundo, la cantidad de mano de obra que genera. Con estas 10.000 viviendas nosotros generamos 71.000 puestos de trabajo. Eso es muy importante, porque a diferencia muchas veces de una ruta o de la construcción de un puente, son personal calificado. Sin embargo, vamos a hacer una construcción, póngale en Concepción, a llevar una inyección económica en la parte, cualquiera puede venir con el balde, cargar arena, revolver con el portland y se convierte en un ayudante de albañil. Ya tiene sus 70, 80 mil guaraníes por día para llevar a su casa. Y eso es muy importante, el efecto dinamizador en mano de obra que genera la construcción de viviendas. Y también un último, lo que te decía, 100% materiales nacionales. Ladrillos de Tobatí o de otros departamentos, portland que se hace acá, varillas que se hacen acá. Es decir, la construcción de vivienda genera también mano de obra y aparte de eso materiales 100% nacionales. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos, por darnos más detalles acerca de lo que es este proyecto que sin duda va a marcar un antes y un después. Muchas gracias por venir.